Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les damos una bienvenida cordial a nuestro ministerio, la Iglesia en Casa, una iglesia a tu alcance. Y también les damos una bienvenida cordial a nuestra transmisión, las pequeñas lecciones bíblicas de luz. Y en esta transmisión, a partir de ahora en adelante, vamos a dar inicio a una nueva serie titulada Cristo Jesús revelado en las Escrituras. Y en esta serie vamos a estudiar desde el libro de Génesis hasta el libro del Apocalipsis. En resumen, ¿qué es lo que nos habla cada libro acerca del Señor Jesús? Y este estudio nos llevará varias semanas consecutivas y nos ayudará a poder comprender muchas de las enseñanzas que tal vez ignoramos o que tal vez nos enseñaron mal, pero que en esta oportunidad vamos a tener esa bendición de poder ser instruidos de parte del Señor y de poder ser iluminados e inspirados por el Espíritu Santo. Cristo revelado en las Escrituras es un tema del cual muchas personas pues desconocen. Y en resumen, quiero empezar diciendo que toda la Biblia toda, el único tema del cual se ocupa de hablar es acerca de Jesucristo. Y es muy fascinante estas enseñanzas denominadas pequeñas lecciones de luz que nos ayudarán a tener una visión panorámica y una visión puntual, específica acerca del Señor Jesús. De manera que te invitamos para que te des cita aquí cada semana y a la vez tú puedas invitar a otras personas para que podamos descubrir juntos estos tesoros celestiales. Puedes unirte a nuestro grupo en Facebook, La Iglesia en Casa, una iglesia a tu alcance. Puedes convertirte en seguidor de nuestra fan page titulada Iglesia en Casa, una iglesia a tu alcance. Y también te invitamos para que te puedas suscribir en nuestro canal en YouTube, Iglesia a tu alcance TV. Como ya mencionamos, la Biblia, desde el capítulo 3 del libro de Génesis hasta el capítulo 21 del libro de Apocalipsis, toda la Biblia nos habla acerca del Señor Jesús. Y cuando nosotros hablamos de la Biblia, y sobre todo cuando vamos a referirnos en el Antiguo Testamento, queremos empezar diciendo que vamos a usar la clasificación que los israelitas y los judíos hicieron del Antiguo Testamento. Ellos clasificaron el Antiguo Testamento en tres partes, por así decirlo. Una de ellas, ellos la denominaron la Torá, o también conocida con el nombre de la ley, o también conocida con el nombre de el Pentateuco. Entonces, esta primera parte comprende 5 libros, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, la segunda parte se llama Nevi'im, que esto es un término en hebreo, y que significa los profetas. Y la tercera parte se llama Ketuvim, que significa los escritos. En estas tres partes ellos dividen lo que nosotros conocemos con el Antiguo Testamento.
Ellos a todo eso le denominan la Torá. Entonces, el estudio de hoy es un estudio a manera de introducción para que podamos nosotros tener una pequeña pincelada de lo que es esta serie. Como ya hemos mencionado, la serie denominada Cristo Jesús revelado en las Escrituras. Y aquí tenemos un incidente cuando los escribas y fariseos y los doctores de la ley y los sacerdotes, que eran los guardianes de las Escrituras, siempre ellos estuvieron detrás de Jesús, siempre ellos estuvieron al acecho de Jesús, ya sea en forma pública, como ustedes lo están viendo aquí en esta imagen, como también de una manera camuflada. Enviaban espías para buscar tentarle, para buscar hacerle caer y tener motivo para poderle prender. Y entonces en esta imagen aquí vemos algo muy interesante que el Señor Jesús en forma personal les dice a un grupo de estos escribas y fariseos, y este texto está registrado en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39. Y dice así, vamos a leerlo para que ustedes puedan entender. Dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. El Señor Jesús les dice a ellos lo siguiente: ustedes son estudiosos de las Escrituras. Y cuando el Señor Jesús usa las Escrituras, está hablando todo el Antiguo Testamento con el cual nosotros lo conocemos. Y este Antiguo Testamento era la Biblia para los judíos del tiempo del Señor Jesús. Entonces, este Antiguo Testamento comprendía la Torá, comprendía los libros proféticos y comprendía los otros escritos. Y el Señor Jesús les dice eso: ustedes estudian y escudriñan las escrituras porque ustedes saben que ellas son las que dan testimonio de mí. Miren que aquí el Señor Jesús les está diciendo a ellos que toda la Biblia, lo único del cual se ocupa en hablarnos es acerca de Cristo. Y Él les dice, las escrituras ustedes las estudian porque saben que las escrituras les habla del Mesías venidero. Y yo estoy aquí con ustedes y ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida eterna. Entonces, yo cito esta porción de la Biblia para mostrarles, para demostrarles, para probarles que por las mismas palabras del Señor Jesús, Él nos enseña de que todas las escrituras hablan acerca de Él. Todas, sin excepción. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Y como mencioné al comienzo, también todo el Nuevo Testamento, terminando con el capítulo 22 del libro de Apocalipsis, habla acerca del Señor Jesús. El único propósito por la cual Dios reveló, inspiró la Biblia y la dio a la humanidad fue con el propósito de que la humanidad pudiera conocer a ese Cristo revelado en las Escrituras. El otro acontecimiento está en el encuentro que el Señor Jesús tuvo con dos discípulos en camino a Emaús. Esto ocurrió ya cuando el Señor Jesús había sido ofrendado, había sido crucificado en la cruz del Calvario y cuando el Señor Jesús había resucitado. Esto está registrado en el libro de Lucas, capítulo 24.
Y yo los invito para que ustedes puedan leer todo ese capítulo, donde también el Señor Jesús, en este caso, ya no les habla a los escribas y fariseos, sino que les habla a sus discípulos, a dos de ellos. Y miren lo que dice el versículo 25 y 26. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era menester que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Miren, aquí el Señor Jesús le está diciendo a sus discípulos, está citando el Antiguo Testamento y dice: todos los profetas, todos ellos profetizaron con anticipación, con muchos años de anticipación, miles de años, 1500 años de anticipación, ¿ok? 1900 años de anticipación. Los profetas escribieron acerca de Cristo, acerca de la primera venida de Cristo como el Mesías, como el ungido del Señor. Eso Él les está hablando a estos dos discípulos en camino a Emaús. Y miren lo que dice más. Versículo 27. Y comenzando desde Moisés y de todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras las cosas tocantes a él. Cuando dice, y comenzando desde Moisés, está hablando de los escritos que escribió Moisés. Y Moisés escribió la primera parte denominada la Torá, o lo que nosotros conocemos con el nombre de Pentateuco, que eran 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. O sea, esos 5 primeros libros fueron los que escribió Moisés. Y Jesús les dice, desde Moisés, es decir, desde Génesis, perdón, desde Génesis, y todos los profetas hablaron acerca de mí. Y el resto de todas las escrituras, que son los libros de Neviín y Keviín, son los que hablan también acerca de mí. En otras palabras, apreciado hermano, apreciada hermana, todo el Antiguo Testamento hablaba de Cristo. Y en esta serie tú vas a descubrir maravillosas lecciones que tal vez antes no sabías, que tal vez antes nadie te enseñó. Pero si tú estás en esta transmisión, no es por casualidad, es porque obedece a un propósito. El propósito del Señor para que tú, al recibir estas pequeñas lecciones de luz, te conviertas en un faro, te conviertas en una antorcha encendida, llevando esa luz, tal como fue el deseo del Señor Jesús cuando dijo: vosotros sois la luz del mundo. Entonces aquí, en este capítulo 24 del libro de Lucas, miren lo que dice además. Y decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abría las escrituras. Ustedes pueden ver aquí, en este libro de Lucas, que el Señor Jesús usó las escrituras. Las escrituras que ellos conocían, que era el Antiguo Testamento, con el cual nosotros conocemos. Y todas las escrituras, él les dio una especie de resumen. El camino que dice a Emaús era un tramo que más o menos abarcaba unos 20 kilómetros. Y eso llevaba por lo menos unas 8 horas de camino. Y durante esas 8 horas, a lo largo de esos 20 kilómetros, el Señor Jesús les hizo un estudio acerca de lo que la Biblia hablaba de Cristo.
Y ellos dicen que cuando el Señor Jesús abría su Biblia y les enseñaba, ardía en su corazón ese deseo, esa pasión de querer seguir conociendo y aprendiendo más. Para que usted tenga una idea, se lo grafico de esta manera. Es como cuando que si usted estuviera en un desierto y ha pasado unas 8 horas de caminata en el desierto y tiene una sed, ¿ok? Que, que lo debilita. Y cuando usted encuentra un oasis de agua o cuando le alcanzan a usted un depósito con agua, usted se lo toma o se lo bebe desesperadamente. Es así que estos discípulos, es eso lo que ellos quieren decir. Estábamos tan sedientos de la palabra de Dios que cuando tú abrías las escrituras y nos hablabas todo lo que las escrituras hablan de ti, era como saciar esa sed sedienta de ríos de agua viva. Y el versículo 44 dice, y él les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era menester que se cumpliesen todas las cosas que están escritas en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos acerca de mí. ¿Estás entendiendo, hermana? ¿Estás entendiendo, hermano, estos pasajes que estamos leyendo? Nos arrojan una tremenda luz. Son palabras del Señor Jesús. Y el Señor Jesús aquí les enfatiza a ellos que durante esos 3 años y medio de ministerio, Él pasó con ellos enseñándoles todo lo que está en los escritos de Moisés, todo lo que está en los escritos de los profetas y todo lo que está en los libros de sabiduría. Eclesiastés, Salmos, Proverbios, y todos estos libros hablaban acerca de Jesús. Y eso es lo que el Señor Jesús a ellos le vuelve a repetir de una manera resumida en ese camino de 20 kilómetros durante 8 horas de caminata. ¿Cuánto no hubiera querido yo estar en esa caminata? ¿Qué no hubiera dado yo por estar en esa caminata? Sin embargo, como te mencioné hace un instante, no es por casualidad que tú estás mirando esta transmisión. Es el propósito del Señor que tú puedas emprender esa caminata que emprendieron esos 2 discípulos con Jesús en camino de Emaús. En este caso será una caminata a través de la Biblia, a través de las sagradas escrituras, empezando desde Moisés, siguiendo con los profetas y terminando con todos los escritos del Nuevo Testamento. Y allí descubriremos todo lo que la Biblia habla acerca de Cristo. Yo empecé diciendo que toda la Biblia habla acerca de Cristo. Muy bien, pero la pregunta es, ¿qué cosas hablan la Biblia acerca de Cristo? ¿Qué cosas? Pues por lo menos, podemos descubrir que hay 8 lecciones importantísimas. Y estas 8 lecciones, usted las puede leer y estudiar en el capítulo 2 y 3 del libro de los Hechos y en el capítulo 10 y 11 del libro de los Hechos. Yo solamente voy a mencionar aquí los encabezados o los titulares. Primero, toda la Biblia de los judíos, todo el Antiguo Testamento, hablaban acerca de la venida de ese Mesías, y lo que hablaban de la venida de ese Mesías era una vida perfecta, una vida de amor, una vida de servicio.
una vida de instrucción y enseñanza, y lo que es más importante, una vida sin pecado. ¿Estás escuchando, hermano? Una vida sin pecado. Y eso es lo que Cristo ejemplificó. De esto era en resumen que hablaba la Biblia acerca de él en este primer punto. En segundo lugar, vemos que todas las escrituras hablaban acerca de el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Si en el punto número 1 hablaba acerca de su ministerio terrenal, un ministerio ejemplificado en una vida perfecta, en una vida sin pecado, en una vida de amor, entonces el segundo punto nos habla de su sacrificio en la cruz del Calvario, un sacrificio completo, un sacrificio perfecto y un sacrificio suficiente para que nosotros podamos tener acceso a esa vida que Él vino a traer. Y yo quiero mencionarte que la muerte que Cristo murió en la cruz del Calvario no es la muerte que muere cualquier mortal. No es la muerte que de repente murió tu bisabuelo o tu tatarabuelo. No, es la muerte eterna. Esa fue la muerte que Cristo murió en la cruz del Calvario. Y el tercer punto, en resumen, del cual habla la Biblia, es de ese Cristo resucitado. Y Jesús resucita venciendo la muerte eterna. Y Jesús resucita venciendo la muerte eterna para asegurar que nosotros podamos tener vida eterna en su resurrección. Así como Cristo murió la muerte eterna en lugar de nosotros para que nosotros no suframos esa muerte eterna, de la misma manera, Cristo resucitó en la mañana de la resurrección, venciendo la muerte eterna. Y es por eso que Pablo, en más de una vez, él dice, si Cristo no resucitó, vana sería nuestra fe. ¿Te queda claro, hermana? ¿Te queda claro, hermano? El cuarto punto del cual la Biblia habla es de ese Cristo glorificado, de ese Cristo que después de resucitar, asciende al cielo y en el cielo es entronizado y es recibido por su Padre, de haber cumplido su ministerio terrenal tal cual había sido planificado desde antes de la fundación del mundo. Entonces Cristo en el cielo es glorificado. Y como quinto punto, Cristo en el cielo empezó su ministerio celestial. Y el ministerio celestial de Cristo fue como nuestro sumo sacerdote. Desde que Cristo ascendió al cielo, Él está allá cumpliendo su ministerio celestial como sumo sacerdote para interceder y abogar por nosotros. De manera que estás a tiempo, tienes aún la oportunidad para que puedas gozar de estas bendiciones si aún no has decidido en entregarle tu vida al servicio del Salvador. En sexto lugar, la Biblia del Antiguo Testamento nos habla de la segunda venida de Cristo, de que Cristo va a volver por segunda vez. Aquí no es rapto ni tampoco es secreto. Si alguien te enseñó de eso, te habló de eso, pues fue un espíritu maligno que anda rondando el mundo
para engañar aún a los escogidos. Vuelvo a mencionar una vez más, si tú estás siguiendo esta transmisión, es porque el Señor tiene un propósito para ti. Y el propósito es que tú descubras esas pequeñas lecciones de luz para que puedas tener ese gozo, ese privilegio de ser partícipe de este acontecimiento glorioso, el cual será la segunda venida de Cristo. Y la Biblia dice que esto será universal, que esto será visible y esto será literal. Entonces, el séptimo punto del cual habla la Biblia, en resumen, es acerca de la salvación y vida eterna, porque el Hijo del Hombre vino a dar su vida por nosotros, para salvarnos de la muerte eterna y para darnos vida eterna. Él resucitó venciendo la muerte eterna y Él está en el cielo intercediendo por nosotros para que nosotros podamos tener esa fe, esa confianza de llegar a esa vida eterna que nos ha prometido allá en el cielo. Pero para que nosotros podamos tener acceso a estas bendiciones, aquí encontramos el punto muy importante y lo puse de último para que tú pudieras ponerlo en la balanza. Todo lo que está anteriormente, los 7 primeros puntos, contrapuesto con este octavo punto. Y la Biblia nos habla de ese hecho o ese acto de confrontarnos con Cristo, de caer de rodillas a los pies de Cristo y rendirle nuestra vida y aceptarlo como nuestro Salvador personal, implorando el perdón de nuestros pecados e implorando el poder del Espíritu Santo para que nos transforme y nos dé santificación a lo largo de nuestra vida a partir de ese instante en adelante. Y así como yo acepto a Cristo como mi Salvador personal, no tiene ningún valor si es que no lo acepto como el Señor de mi vida, como el dueño de mi vida, como el amo de mi vida. Sí, así es. Tenemos que aceptar a Cristo como nuestro Salvador y también como nuestro Señor. Es decir, someter mi voluntad a la voluntad de Cristo. Y de ahí en adelante, vivir mi vida tomando de las manos de Cristo. Ahí están nuestras vías de contacto para poderte servir de apoyo espiritual. Y quiero mencionarte que esto solamente es una introducción. Y que a lo largo de las siguientes presentaciones, cada semana, iremos sacando una gema, una perla preciosa de ese tesoro de riqueza y de enseñanzas de la palabra de Dios. Descubriremos, como ya mencionamos, Cristo Jesús revelado en las Escrituras. Estos 9 puntos que solamente los he mencionado, lo estudiaremos en detalle, donde descubriremos fascinantes rayos de luz del sol de justicia que iluminarán nuestra vida y que nos convertirán en ese faro, como mencioné, como en esa antorcha encendida que alumbra en lugar oscuro. No te pierdas ninguna de nuestras presentaciones y compártelas con las personas a las cuales más amas, a las cuales más estimas. Si es que estas pequeñas lecciones de luz te han edificado espiritualmente. Que Dios te bendiga y nos vemos